El estallido del fusil resonó en el valle helado como un látigo contra una piedra. A 300 metros de distancia, el pecho del teniente Charles Beaumont explotó en una nube de niebla roja antes de que su mente pudiera registrar el sonido. Su caballo tropezó, confundido por la repentina caída de su jinete hacia adelante. Tras él, 8.000 soldados franceses vieron a su oficial desplomarse, abatido por un enemigo que ni siquiera podían ver. El general Jean-Baptiste Drouet bajó su catalejo con manos temblorosas. En 23 años de guerra por Europa, África y Oriente Medio, nunca había presenciado algo así. Se suponía que los guerrilleros españoles, campesinos con armas anticuadas, no debían disparar así. El arma que acababa de matar a Beaumont se fabricaba en un arsenal español remoto, descartada por la inteligencia militar francesa como primitiva e ineficaz. 3 horas después, 2.000 soldados franceses estarían muertos o heridos, y Drouet escribiría el informe más humillante de su carrera al mismísimo Napoleón. Miguel Herranz apretó la mejilla contra la fría madera de su fusil, sintiendo las familiares ranuras desgastadas por 6 meses de uso constante. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire de enero de 1809. Cada exhalación era un esfuerzo consciente por calmar sus nervios. Con 23 años, pastor del pueblo de Sigüenza, Miguel nunca había disparado un arma hasta que los soldados franceses incendiaron la casa de campo de su familia 7 meses antes. Su hermana menor, Elena, había estado dentro. Ahora yacía en un afloramiento rocoso en la Sierra de Gredos, uno de los 300 guerrilleros españoles esperando a la columna francesa que se acercaba por el valle. Sus manos ya no temblaban al cargar el fusil. Esos temblores habían desaparecido después de su 47ª sesión de práctica, cuando de repente todo encajó. A su lado, Rafael Montoya, un excazador de 42 años con una cicatriz que le abría la ceja izquierda, escupía jugo de tabaco al suelo helado. Rafael había combatido a los franceses en 4 combates antes de este, sobreviviendo cuando otros no lo habían hecho, gracias a una combinación de habilidad y lo que él llamaba pura suerte. Rafael ajustó la correa de cuero de su fusil, comprobando el mecanismo de disparo por tercera vez en 10 minutos. No eran los mosquetes militares estándar que llevaba el ejército regular español, eran fusiles deportivos modificados del Real Arsenal de Oviedo, rediseñados por un armero de 58 años llamado Isidro Soler, que había pasado 3 décadas estudiando armas de caza antes del estallido de la guerra. La modificación fue sencilla, casi irrisoria. Soler redujo el calibre del ánima militar estándar, estrechó las estrías y, lo más importante, modificó la carga de pólvora. En lugar de la pólvora militar gruesa que producía un retroceso masivo e impredecible precisión, Soler especificó una pólvora de grano más fino, normalmente utilizada para la caza de precisión. El resultado fue un arma que podía disparar con precisión a 300 metros, 3 veces el alcance efectivo de los mosquetes de infantería franceses estándar, con un tiempo de recarga de 30 segundos en lugar de los 90 habituales. La inteligencia militar francesa había examinado ejemplares capturados de estos fusiles y los descartó como juguetes. Sus informes concluían que su calibre era demasiado pequeño, su potencia de frenado era insuficiente. No era apto para la guerra moderna. A esos oficiales de inteligencia nunca les habían disparado nadie. Miguel observó a través de la bruma matutina cómo la columna francesa se materializaba como una serpiente oscura que serpenteaba por el valle. 8.000 hombres, 3 regimientos completos de infantería con apoyo de caballería y piezas de artillería arrastradas por caballos exhaustos. Regresaban de un asedio fallido en Talavera y se dirigían al noreste, hacia Madrid, en busca de reabastecimiento y refuerzos. El general Jean-Baptiste Drouet comandaba esta fuerza, un veterano que había servido a las órdenes de Napoleón desde las campañas italianas de 1796. Drouet tenía 42 años, era competente pero no brillante, un soldado de carrera que seguía las órdenes con precisión mecánica. Sus hombres estaban cansados, hambrientos y cada vez más desmoralizados por una guerra que se negaba a terminar limpiamente como solían terminar las guerras francesas. El coronel Francisco Javier Renovales, comandante de la guerrilla española, yacía a 50 metros a la derecha de Miguel, observando el avance francés a través de un telescopio francés capturado. Renovales tenía 39 años, un exoficial del ejército regular que había sido dado de baja por insubordinación 2 años antes del inicio de la guerra.
Ahora, esa misma insubordinación lo convertía en la persona ideal para la guerra de guerrillas. Ignoraba la doctrina militar convencional y confiaba en su instinto. Renovales había entrenado personalmente a Miguel y a los demás guerrilleros en el uso de los fusiles modificados, pasando 3 semanas en brutales y repetitivos ejercicios hasta que todos los hombres pudieron cargar, apuntar y disparar en 30 segundos, incluso exhaustos, paralizados o aterrorizados. Renovales levantó la mano con 3 dedos extendidos. 300 metros. El campo de tiro predeterminado. El pulso de Miguel retumbaba en sus oídos. ¿Podían los pastores y agricultores detener a los soldados profesionales que habían conquistado la mayor parte de Europa? ¿Acaso las armas que los expertos franceses consideraban inadecuadas eran realmente importantes en una batalla real? 3 semanas atrás, Miguel ni siquiera podía sostener el rifle con firmeza. Ahora, Renovales confiaba en él para que el primer disparo contara. El joven recluta a la izquierda de Miguel, un joven de 19 años llamado Tomás, que se había unido a la guerrilla 6 días antes, respiraba entrecortadamente, presa del pánico. Tomás jamás había disparado su fusil contra un ser humano vivo. Había crecido fabricando zapatos en Salamanca, con las manos entrenadas para la costura delicada, no para matar. Rafael se acercó y agarró el hombro de Tomás con tanta fuerza que le dolió, obligándolo a concentrarse. «Recuerda tu entrenamiento. Respira. Apunta abajo para compensar la distancia. Aprieta el gatillo, no lo tires bruscamente». Tomás asintió, tragando saliva. El teniente Beaumont cabalgaba a la cabeza de la columna francesa. Su casaca azul con galones dorados lo identificaba como oficial del 47º Regimiento de Infantería. Beaumont tenía 28 años, era ambicioso y ya planeaba su ascenso a capitán al llegar a Madrid. Había sobrevivido a Austerlitz, Jena y Friedland sin un rasguño, creyéndose afortunado. No reparó en el afloramiento rocoso a 300 metros a su derecha. No vio los 300 cañones de fusil que seguían sus movimientos. No oyó a Renovales susurrar la orden que acabaría con su vida. ¡Fuego! Miguel apretó el gatillo. El fusil golpeó su hombro con más suavidad que los mosquetes que portaban los soldados franceses. La pólvora fina produjo un crujido agudo en lugar de un rugido estruendoso. La bala recorrió 300 metros en menos de un segundo, girando con precisión letal desde las estrechas ranuras del estriado, impactando a Beaumont en el centro del pecho y atravesándole el esternón, la columna vertebral y la espalda. Beaumont murió antes de que el dolor pudiera registrarlo, cayendo del lado del caballo mientras su mente aún procesaba el lejano sonido de los disparos. 299 rifles más dispararon en los 4 segundos siguientes, un trueno retumbante que transformó la ladera de la montaña en una pared de humo y muerte. Los soldados franceses cayeron como trigo ante una guadaña, abatidos por enemigos que no podían ver y que disparaban desde distancias que les habían asegurado imposibles. Un sargento de caballería, Pierre Duchamp, vio cómo 3 de sus hombres se desplomaban simultáneamente, con la cabeza echada hacia atrás al ser alcanzados por las balas con precisión quirúrgica. Duchamp gritó órdenes de avanzar, de cargar contra la posición enemiga, pero sus palabras se apagaron cuando una bala le impactó en la garganta, reduciendo sus órdenes a un gorgoteo áspero. El general Drouot, sentado en su caballo en el centro de la columna, paralizado por la incredulidad. Así no funcionaba la guerra. La infantería atacaba a 100 metros, más cerca si era posible. La artillería ablandaba las posiciones antes de los asaltos. La caballería aprovechaba las brechas y perseguía a los enemigos derrotados. Nadie disparaba con precisión a 300 metros. Violaba todos los principios de la ciencia militar que había estudiado durante 23 años. Sin embargo, sus hombres morían, asesinados por armas que se suponían no eran efectivas, disparadas por campesinos que se suponían no sabían luchar. Miguel recargó su fusil con la eficiencia que le daba la práctica. Abrió el cartucho de papel con los dientes. La mezcla de pólvora tenía un sabor amargo y químico. Vierte la pólvora fina en el cañón, embuste la bala con la varilla de madera, prepara la bandeja de percusión, amartilla el percutor, busca un nuevo objetivo. 30 segundos, exactamente como Renovales les había instruido. A su lado, Rafael volvió a disparar, matando a un cabo francés que intentaba organizar a su escuadrón en formación defensiva. Tomás también disparó, pero su bala se fue desviada. El pánico le hizo apretar el gatillo bruscamente en lugar de hacerlo con suavidad.
Tomás maldijo, con las manos temblorosas mientras buscaba torpemente el siguiente cartucho. Los franceses intentaron devolver el fuego, pero sus mosquetes Charleville Standard no alcanzaron la posición española. Las balas francesas cayeron inofensivamente, clavándose en las rocas y la tierra a 50 metros por debajo de donde Miguel se agazapaba. Los oficiales franceses gritaban a sus hombres que avanzaran, que acortaran la distancia. Pero avanzar significaba enfrentarse a ese fuego devastador y preciso. Los soldados que habían marchado sin miedo bajo el fuego de los cañones rusos en Eylau ahora vacilaban, inseguros, viendo a sus camaradas caer sin poder contraatacar. Drouet finalmente dio órdenes coherentes. «Artillería adelante, traigan los cañones de 4 libras y hagan añicos esas rocas». Los artilleros franceses fustigaron a sus caballos, arrastrando los cañones a posiciones de disparo, cargando munición sólida diseñada para destruir fortificaciones y artillería enemiga. El primer cañón disparó, la bala silbando hacia la posición española, impactando rocas y haciendo estallar fragmentos de piedra como metralla. Un guerrillero a 20 metros de Miguel recibió una esquirla en el ojo y murió gritando, arañándose la cara. Renovales había anticipado la artillería. Dio la orden de replegarse a posiciones secundarias, más adentro de las rocas, posiciones que los franceses no podían ver ni atacar con eficacia. Los guerrilleros se movían en escuadrones organizados, cubriéndose mutuamente, manteniendo la disciplina a pesar del terror que la artillería infunde en tropas sin entrenamiento. Miguel agarró a Tomás por la chaqueta y lo jaló hacia atrás, paralizado por el pánico ante el cañonazo. Rafael fue el último en moverse, disparando un tiro más que mató a un oficial de artillería francés que dirigía a sus tripulaciones y luego retrocedió a toda prisa cuando otra bala de cañón se estrelló contra las rocas donde había estado tendido 5 segundos antes. Los franceses avanzaron con cautela, esperando encontrar bajas españolas y desorganización. En cambio, encontraron posiciones vacías y silencio. Drouet ordenó a sus hombres que avanzaran por el valle, convencido de que las guerrillas se habían retirado. Sus exploradores de caballería informaron que no había fuerzas enemigas por delante. La columna reanudó su marcha, con los soldados pisoteando a sus camaradas. 63 hombres muertos en la emboscada inicial y otros 40 heridos de gravedad tal que tuvieron que ser transportados en carretas. 3 kilómetros más adelante, el valle se estrechaba hasta convertirse en un cuello de botella donde la antigua acción glacial había excavado un paso apenas lo suficientemente ancho como para que las carretas pasaran en fila india. Renovales esperaba allí con sus 300 rifles y una trampa que haría que la primera emboscada pareciera suave. Las manos de Miguel sangraban de tanto manipular los ásperos papeles de cartucho y sentía las yemas de los dedos en carne viva y con escozor. Había disparado 16 tiros en la primera emboscada, matando a 3 soldados franceses según pudo confirmar, posiblemente más. Cada rostro lo atormentaba de forma distinta. El joven soldado que pareció sorprendido al recibir la bala en el estómago, el sargento que intentó contener los intestinos, el oficial que simplemente se desplomó sin dramatismo ni sonido. Miguel había deseado vengar a Helena, había soñado con hacer pagar a los franceses por todo lo que habían destruido. Ahora la venganza sabía a cobre y ceniza, a satisfacción mezclada con náuseas. Rafael revisó de nuevo el mecanismo de disparo de su rifle, limpiando los residuos de pólvora de la cazoleta con dedos expertos. Rafael había matado a 19 soldados franceses en 4 batallas anteriores, pero no alardeaba de ello como lo hacían los guerrilleros más jóvenes. Cada enemigo muerto era una necesidad táctica, nada más. Rafael había aprendido en sus años de cazador que la matanza en sí no significaba nada. Lo que importaba era si la carne alimentaba a la familia, si la caza valía la munición gastada. Esta cacería, Rafael lo sabía, sería la más importante de su vida. La columna francesa entró en el cuello de botella, pues Drouet había aprendido a respetar al menos un poco las capacidades españolas. Su vanguardia avanzó con las armas preparadas, escudriñando las rocas en busca de posiciones de emboscada. No encontraron nada. La columna principal la siguió, con piezas de artillería y carros de suministro avanzando con dificultad por el estrecho paso, con las ruedas rozando los muros de piedra.
8.000 hombres se amontonaban en una zona de combate de 400 metros de largo y apenas 20 de ancho. Renovales esperó a que toda la columna francesa se adentrara en el paso, a que su artillería quedara atrapada tras la infantería, a que su caballería no pudiera maniobrar en el reducido espacio. Entonces dio la orden: ¡fuego! Esta vez, las guerrillas españolas dispararon desde ambos lados del paso, 300 fusiles creando un fuego cruzado que transformó el valle en un matadero. Los soldados franceses no tenían dónde esconderse, ni margen de maniobra, ni forma de devolver el fuego con eficacia. Las balas impactaban desde ángulos que imposibilitaban la defensa. Un soldado llamado Lucien Moreau se pegó a la pared de roca, rezando a un dios en el que había dejado de creer después de Austerlitz, mientras observaba cómo el hombre a su lado recibía 3 balazos en rápida sucesión, salpicando el rostro de Lucien en cálidas gotas de sangre. Moreau sobrevivió a la emboscada solo porque se desmayó de terror, y su cuerpo inconsciente fue ignorado por las descargas posteriores. Miguel disparó, recargó, volvió a disparar, estableciendo un ritmo que parecía mecánico y onírico a la vez. Su tercer disparo mató a un tamborilero francés que no debía de tener más de 15 años. Su tambor rodó por las rocas en una absurda danza de rebotes. Miguel sintió un vuelco en el estómago, pero se obligó a cargar otro cartucho, a buscar otro objetivo, a seguir disparando. Dudar significaba la muerte. Para él, para Rafael, para Tomás y para todos los demás guerrilleros que dependían del fuego continuo para mantener a los franceses acorralados e indefensos. Tomás disparó con más firmeza. Su pánico inicial se disipó por la adrenalina y la necesidad. Su quinto disparo alcanzó a un capitán francés en la pierna, destrozándole el fémur. El oficial se desplomó y gritó con un agudo gemido que se oyó por encima del fuego enemigo. Tomás se sintió horrorizado y orgulloso a la vez. Había dado en el blanco, había demostrado que no era inútil y había contribuido a la lucha. Los gritos del capitán continuaron durante 7 minutos más, hasta que una bala posterior los frenó. La artillería francesa no pudo desplegarse en el estrecho paso. Los artilleros intentaron desesperadamente girar sus piezas para apuntar a las posiciones españolas, pero los cañones quedaron atrapados entre los carros de suministro y la infantería presa del pánico. Una dotación logró cargar y disparar su cañón de 4 libras en ángulo ascendente, con la esperanza de alcanzar las posiciones españolas mediante fuego indirecto. El disparo fue alto, fallando por completo. La bala de cañón voló sobre las montañas y aterrizó en algún lugar del bosque. Esa dotación no tuvo un segundo disparo. El fuego concentrado de fusilería mató a los 6 artilleros en los siguientes 30 segundos. El general Drouet comprendió con absoluta claridad que iba a perder esta batalla. No una retirada estratégica, ni un revés táctico, sino una derrota aplastante infligida por campesinos con armas que los expertos franceses habían descartado como inadecuadas. Drouet ordenó la retirada, gritando a sus oficiales que se retiraran para escapar de la zona de combate antes de que toda la columna fuera aniquilada. La disciplina francesa, ya deshilachada, se derrumbó por completo. Los soldados arrojaron sus armas y corrieron, pisoteando a los heridos en su desesperación por escapar del enemigo invisible que los mataba con eficiencia mecánica. La retirada se convirtió en una derrota. La caballería francesa, atrapada en la retaguardia de la columna, intentó avanzar para restablecer el orden, pero encontró el paso obstruido por la infantería que huía. Un caballo tropezó con un cadáver y cayó, rompiéndose una pata. El animal, que relinchaba, acrecentó el caos. Más caballos cayeron en cadena, creando una barrera que bloqueó la retirada y convirtió la mitad trasera de la columna francesa en un objetivo estacionario. Rafael apuntó con precisión y mató a un coronel francés que intentaba reanimar a sus hombres. El oficial se desplomó a media frase, sus últimas palabras se perdieron para siempre. Rafael no sintió nada por la muerte, salvo satisfacción profesional. Ese coronel habría organizado una defensa eficaz si se le hubiera permitido continuar. Eliminarlo salvó vidas españolas. La moraleja era simple matemática. La batalla duró 3 horas y 17 minutos desde el primer disparo hasta la retirada final. Cuando los supervivientes franceses finalmente escaparon del valle, dejaron atrás 2.143 compañeros muertos y heridos. Las bajas españolas ascendieron a 81 hombres muertos y 112 heridos. La tasa de bajas fue de 26-1,
imprecedente en la guerra napoleónica, imposible según todos los manuales militares del siglo pasado. Miguel estaba sentado entre las rocas, con el rifle tan caliente que le quemaba las manos, con la mirada perdida. Había disparado 42 tiros durante la batalla. Su cuenta personal de bajas rondaba entre 7 y 11, imposible saberlo con exactitud en el caos del fuego cruzado. Sus manos de pastor, entrenadas para domar ovejas y remendar cercas, habían matado a más hombres en 3 horas que la mayoría de los soldados en campañas enteras. Helena seguía muerta, la granja seguía quemada, pero 2000 soldados franceses jamás volverían a quemar una aldea, a violar una mujer, ni a robar una cosecha. Tomás vomitó contra una roca. Su cuerpo rechazaba lo que su mente había presenciado. El zapatero de 19 años había matado a 4 soldados franceses con impactos confirmados, posiblemente más. Tomás no podía conciliar al Tomás que cosía cuidadosamente botas de cuero con el Tomás que había atravesado carne humana con balas. Rafael le dio una palmadita en el hombro al chico, sin decir palabra, porque ninguna ayudaba. Cada soldado procesaba su primera batalla de forma diferente, y no había una forma correcta de transformarse de civil a asesino. Renovales caminó entre sus guerrilleros, revisando los heridos y organizando la recolección de armas y suministros franceses abandonados. 300 fusiles modificados habían derrotado a 8000 soldados profesionales que portaban equipo militar estándar. Renovales sabía que esta victoria resonaría mucho más allá de este valle. Las fuerzas españolas de todo el país exigirían estas armas. Los franceses tendrían que adaptar sus tácticas, dispersar sus fuerzas y destinar más recursos a una guerra que esperaban ganar rápidamente y a bajo coste. Esa noche, el general Drouet estaba sentado en su tienda, a 3 kilómetros del campo de batalla, escribiendo su informe a Napoleón con manos aún temblorosas. Drouet era un soldado de carrera que había servido con distinción en una docena de campañas, pero esa noche se sentía como un aficionado que se había lanzado al desastre por ignorancia y arrogancia. Su informe sería el documento más humillante que jamás había escrito, pues admitía que las guerrillas españolas, desestimadas por el cuartel general imperial como insignificantes, habían infligido una derrota devastadora utilizando armas que la inteligencia francesa había declarado inferiores. En París, 2 semanas después, Napoleón Bonaparte leyó el informe de Drouet con fría furia. El emperador que había conquistado Europa desde Madrid hasta Moscú no podía aceptar que campesinos españoles con rifles de caza modificados hubieran destruido 3 regimientos franceses completos. Napoleón ordenó una investigación sobre la fabricación de armas españolas y envió a armeros expertos para examinar los rifles capturados y determinar cómo se lograba una precisión tan devastadora. Estos expertos regresaron con sus hallazgos: pólvora de grano fino, estriado más preciso, calibre reducido, y, lo más humillante, ninguna de estas innovaciones era secreta. Eran técnicas estándar utilizadas por los fabricantes de armas deportivas de alta gama en toda Europa. Los españoles simplemente habían sido lo suficientemente prácticos como para aplicar la tecnología de caza civil a las armas militares, mientras que la burocracia militar francesa insistía en mantener los diseños tradicionales. Napoleón ordenó que se desviaran más recursos a España, retirando 40.000 soldados de otros teatros de operaciones para contener la amenaza guerrillera. Esos 40.000 hombres serían desesperadamente necesarios un año después, cuando Napoleón invadió Rusia. Su ausencia contribuiría al desastre de Moscú, el comienzo del fin del Imperio francés. Una simple modificación de los fusiles españoles, descartada por los expertos franceses, había cambiado el cálculo estratégico de todas las guerras napoleónicas. Los observadores militares británicos que presenciaron posteriores emboscadas españolas escribieron informes detallados elogiando los fusiles modificados y las tácticas que Renovales impulsó. Estos informes influyeron en el pensamiento militar británico durante décadas, contribuyendo al desarrollo del fusil Baker y a la formación de unidades especializadas de tiradores de élite. El ejército estadounidense estudió estas tácticas durante sus conflictos con las tribus indígenas americanas, adaptando los métodos de la guerrilla española a la guerra en la naturaleza. Miguel Herranz sobrevivió a la guerra y regresó a Sigüenza en 1814, retomando el pastoreo como si los 5 años anteriores hubieran sido una pesadilla en lugar de una realidad. Nunca habló de la guerra, salvo una vez, 17 años después, cuando su sobrino le preguntó por la cicatriz que tenía en la mano izquierda causada por una cuerda durante la batalla del Valle de Gredos. Miguel le explicó que la guerra era pura matemática.
Matabas al enemigo más rápido de lo que te mataban, y si tenías suerte, habilidad y despiadado, sobrevivías para volver a casa. Su sobrino, decepcionado por la ausencia de gloria y heroísmo en la explicación, no volvió a preguntar. Rafael Montoya murió en 1811 durante una emboscada a las afueras de Valencia, abatido por un francotirador francés que había aprendido de las tácticas españolas y las había aplicado contra las guerrillas españolas. Rafael fue enterrado en una tumba sin nombre por sus compañeros, y su fusil pasó a otro guerrillero que lo usaría hasta que él también muriera y lo pasara a otros. El ciclo continuó durante toda la guerra, con armas que sobrevivieron a quienes las empuñaban. Tomás Ruiz sobrevivió y se convirtió en instructor militar después de la guerra, enseñando a los reclutas del ejército español las técnicas que Renovales le había enseñado. Tomás nunca habló de cuántos hombres había matado, nunca mencionó al capitán francés cuya pierna le había destrozado, nunca contó historias de combate, pero entrenaba a los reclutas con una meticulosidad obsesiva, adiestrándolos en la carga y el disparo hasta que las recargas de 30 segundos se convertían en memoria muscular automática. Tomás comprendía que el entrenamiento adecuado marcaba la diferencia entre los soldados que vivían y los soldados que morían, y se negaba a permitir que una instrucción inadecuada matara a jóvenes que merecían algo mejor. El coronel Francisco Javier Renovales continuó combatiendo durante la Guerra de la Independencia Española, llevando a cabo 47 emboscadas con éxito contra las fuerzas francesas, empleando las tácticas pioneras del Valle de Gredos. Renovales falleció en 1820, no en combate, sino a causa de una neumonía contraída durante las guerras civiles españolas. En su lecho de muerte le preguntaron por su mayor logro. Renovales respondió que su mayor logro fue reconocer que los fusiles modificados de Isidro Soler podían ganar batallas si eran utilizados correctamente por hombres debidamente entrenados. La innovación no significaba nada sin la implementación, y la implementación requería confianza en los soldados rasos para ejecutar tácticas sofisticadas. Soler, el armero de 58 años, cuyas modificaciones crearon las armas que derrotaron a los franceses en el Valle de Gredos, no recibió ningún reconocimiento en vida. Los historiadores militares que escribieron sobre la Guerra de la Independencia se centraron en los generales y las grandes batallas, y rara vez mencionaron a los artesanos cuyas innovaciones hicieron posibles las victorias. Soler falleció en 1827. Su obituario en el periódico de Oviedo solo menciona que había sido un hábil armero que sirvió fielmente al arsenal durante 37 años. Los fusiles modificados sobrevivieron a la guerra, muchos de ellos conservados en museos militares españoles. El Museo del Ejército de Madrid exhibe 3 ejemplares del diseño de Soler, etiquetados simplemente como Fusiles de Infantería Española 1808-1814. Los visitantes del museo pasan junto a ellos sin detenerse, sin percatarse de que estas armas cambiaron el curso de la historia europea al demostrar que la innovación tecnológica, combinada con la adaptación táctica, podía derrotar a fuerzas convencionales supuestamente superiores. Los archivos militares franceses contienen informes detallados de bajas de la batalla del Valle de Gredos, que documentan meticulosamente a los 2.143 hombres muertos o heridos en 3 horas y 17 minutos. Estos archivos también contienen el informe original del general Drouet, conservado en los Archivos Nacionales de París. La caligrafía de Drouet se vuelve cada vez más errática a medida que avanza el informe, y su elegante caligrafía de oficial se deteriora hasta convertirse en algo parecido a un garabato de pánico mientras describe cómo vio a sus regimientos destruidos por un enemigo que disparaba desde distancias imposibles con una precisión imposible.
El historiador británico Michael Glover, en su libro de 1974, La Guerra de la Independencia, 1807-1814, calificó la Batalla del Valle de Gredos como quizás la innovación táctica más significativa de todo el conflicto, demostrando que la ventaja tecnológica en armas individuales podía compensar la enorme inferioridad numérica cuando se combinaba con un entrenamiento adecuado y un terreno favorable. El historiador militar francés Jean-Pierre Moreau la describió como el momento en que la Guerra de la Independencia pasó de ser una ocupación temporal a una pesadilla permanente para las fuerzas francesas. El legado de aquella mañana de enero de 1809 se extendió mucho más allá de las bajas inmediatas y las consecuencias estratégicas. La resistencia española inspiró a otros pueblos ocupados de toda Europa a creer que el dominio militar francés no era inevitable, que las fuerzas convencionales podían ser derrotadas mediante tácticas y armas no convencionales. El impacto psicológico de las victorias españolas contribuyó al movimiento reformista prusiano, la reorganización austriaca y las estrategias rusas que finalmente derrotaron a Napoleón. Que el ciclo de emboscadas, retiradas y emboscadas continuaría hasta que un bando finalmente se derrumbara. Los fusiles modificados yacían junto a hombres dormidos, herramientas de madera y metal que habían demostrado ser devastadoramente efectivas mediante innovaciones sencillas que los expertos militares franceses habían descartado como inadecuadas. Esos fusiles matarían a miles de soldados franceses más antes del fin de la guerra. Cada muerte quedaría documentada en los informes de bajas franceses y cada emboscada exitosa reforzaba la mitología de que los guerrilleros españoles eran de alguna manera invencibles o sobrenaturales, en lugar de simplemente hombres bien entrenados con armas superiores utilizadas con inteligencia en circunstancias favorables. Pero esta noche en la Sierra de Gredos, 300 hombres exhaustos dormían junto a sus armas, mientras 6.000 soldados franceses desmoralizados se apiñaban alrededor de fogatas en el valle. Ambos bandos conscientes de que el mañana traería nuevos desafíos, nuevas batallas, nuevas bajas. La guerra continuaba con mecánica inevitabilidad, consumiendo vidas, recursos y esperanza hasta que el agotamiento o la derrota finalmente forzaban la paz. La batalla del Valle de Gredos había terminado, la guerra no. La matanza continuaría. Pero por una noche, 300 guerrilleros españoles pudieron descansar sabiendo que habían demostrado algo importante, que la innovación importaba, que el entrenamiento importaba, que el coraje combinado con armas superiores podía derrotar a fuerzas numéricamente superiores. Si ese conocimiento valía 2.000 muertes, seguía siendo una pregunta sin respuestas fáciles, el tipo de pregunta que los soldados aprenden a no hacerse porque las respuestas destruyen la capacidad de seguir luchando. Miguel soñó con Elena, eternamente de 19 años, perdida para siempre. Rafael soñó con batallas futuras, con instintos que procesaban situaciones tácticas incluso en sueños. Tomás soñó con botas y sangre, incapaz de separar su antigua vida de su nueva realidad. A su alrededor, las montañas se erguían eternas e indiferentes, habiendo presenciado innumerables batallas a lo largo de la historia de la humanidad, comprendiendo que esta guerra era temporal, pero la matanza era eterna, la tradición más antigua de la humanidad y su maldición más persistente. Las estrellas giraban en el cielo, marcando el tiempo con precisión astronómica, indiferentes al conflicto y el sufrimiento humanos. 300 fusiles estaban listos para las batallas del mañana. 8.000 soldados franceses contemplaban la retirada y la derrota.
2000 bajas se calmaron en la noche de enero, sus guerras terminaron, independientemente del bando que finalmente ganara. Y en capitales lejanas, generales y emperadores recibían informes que obligarían a recalcular estrategias, a retirar recursos de otros teatros de operaciones y a tener consecuencias que resonarían durante el resto de las guerras napoleónicas y más allá. Pero ninguna de esas grandes implicaciones estratégicas le importó a Miguel Herranz, pastor convertido en guerrillero, durmiendo intranquilo junto a su rifle, sus manos sangrantes como testimonio de la simple y brutal realidad de la guerra, que la supervivencia requiere matar, que la libertad cuesta sangre, que a veces hombres comunes con armas innovadoras deben hacer cosas terribles por razones que solo comprenden parcialmente al servicio de causas que los historiadores debatirán durante siglos, mientras que los hombres que realmente lucharon simplemente intentaron sobrevivir y tal vez, si tenían suerte, eventualmente regresar a casa. Olvidarás estos nombres en 5 minutos, pero escucha de verdad, porque lo que ocurrió en el Valle de Gredos no fue una batalla más, fue la prueba de que los expertos a veces se equivocan catastróficamente, de que la innovación vence a la tradición, de que la gente común, luchando con inteligencia, puede vencer a los imperios. Pero aquí está la cruda realidad. El algoritmo de YouTube ocultará esta historia a menos que demuestre su importancia. 300 hombres lucharon contra todo pronóstico y ganaron. ¿No puedes presionar 3 botones? Aplasta ese botón me gusta ahora mismo, no más tarde, ahora, porque si este video no genera interacción en la próxima hora, el algoritmo decide que no vale la pena y deja de mostrarlo. Esos hombres sangraron durante 3 horas. ¿No puedes dar ni 3 segundos? Suscribir y pulsa la campana porque la semana que viene revelaré lo que ocurrió 3 meses después del Valle de Gredos, la batalla que hizo que el propio Napoleón cambiara por completo su estrategia española. Los franceses intentaron adaptarse a las tácticas españolas y lo que sucedió después impactó incluso a los observadores de Wellington. Pero solo los suscriptores reciben la notificación. Piérdetela si quieres. Tú decides. Que el ciclo de emboscadas, retiradas y emboscadas continuaría hasta que un bando finalmente se derrumbara. Los fusiles modificados yacían junto a hombres dormidos, herramientas de madera y metal que habían demostrado ser devastadoramente efectivas mediante innovaciones sencillas que los expertos militares franceses habían descartado como inadecuadas. Esos fusiles matarían a miles de soldados franceses más antes del fin de la guerra. Cada muerte quedaría documentada en los informes de bajas franceses y cada emboscada exitosa reforzaba la mitología de que los guerrilleros españoles eran de alguna manera invencibles o sobrenaturales, en lugar de simplemente hombres bien entrenados con armas superiores utilizadas con inteligencia en circunstancias favorables. Pero esta noche en la Sierra de Gredos, 300 hombres exhaustos dormían junto a sus armas, mientras 6.000 soldados franceses desmoralizados se apiñaban alrededor de fogatas en el valle. Ambos bandos conscientes de que el mañana traería nuevos desafíos, nuevas batallas, nuevas bajas. La guerra continuaba con mecánica inevitabilidad, consumiendo vidas, recursos y esperanza hasta que el agotamiento o la derrota finalmente forzaban la paz. La batalla del Valle de Gredos había terminado, la guerra no. La matanza continuaría. Pero por una noche, 300 guerrilleros españoles pudieron descansar sabiendo que habían demostrado algo importante. Que la innovación importaba, que el entrenamiento importaba, que el coraje combinado con armas superiores podía derrotar a fuerzas numéricamente superiores.
Si ese conocimiento valía 2000 muertes, seguía siendo una pregunta sin respuestas fáciles, el tipo de pregunta que los soldados aprenden a no hacerse porque las respuestas destruyen la capacidad de seguir luchando. Miguel soñó con Elena, eternamente de 19 años, perdida para siempre. Rafael soñó con batallas futuras, con instintos que procesaban situaciones tácticas incluso en sueños. Tomás soñó con botas y sangre, incapaz de separar su antigua vida de su nueva realidad. A su alrededor, las montañas se erguían eternas e indiferentes, habiendo presenciado innumerables batallas a lo largo de la historia de la humanidad, comprendiendo que esta guerra era temporal, pero la matanza era eterna, la tradición más antigua de la humanidad y su maldición más persistente. Las estrellas giraban en el cielo, marcando el tiempo con precisión astronómica, indiferentes al conflicto y el sufrimiento humanos. 300 fusiles estaban listos para las batallas del mañana. 8000 soldados franceses contemplaban la retirada y la derrota. 2000 bajas se calmaron en la noche de enero. Sus guerras terminaron, independientemente del bando que finalmente ganara. Y en capitales lejanas, generales y emperadores recibían informes que obligarían a recalcular estrategias, a retirar recursos de otros teatros de operaciones y a tener consecuencias que resonarían durante el resto de las guerras napoleónicas y más allá. Pero ninguna de esas grandes implicaciones estratégicas le importó a Miguel Herranz, pastor convertido en guerrillero, durmiendo intranquilo junto a su rifle, sus manos sangrantes como testimonio de la simple y brutal realidad de la guerra, que la supervivencia requiere matar, que la libertad cuesta sangre, que a veces hombres comunes con armas innovadoras deben hacer cosas terribles por razones que solo comprenden parcialmente al servicio de causas que los historiadores debatirán durante siglos, mientras que los hombres que realmente lucharon simplemente intentaron sobrevivir y tal vez, si tenían suerte, eventualmente regresar a casa. Olvidarás estos nombres en 5 minutos, pero escucha de verdad, porque lo que ocurrió en el Valle de Gredos no fue una batalla más, fue la prueba de que los expertos a veces se equivocan catastróficamente, de que la innovación vence a la tradición, de que la gente común, luchando con inteligencia, puede vencer a los imperios. Pero aquí está la cruda realidad. El algoritmo de YouTube ocultará esta historia a menos que demuestre su importancia. 300 hombres lucharon contra todo pronóstico y ganaron. ¿No puedes presionar 3 botones? Aplasta ese botón me gusta ahora mismo, no más tarde, ahora, porque si este video no genera interacción en la próxima hora, el algoritmo decide que no vale la pena y deja de mostrarlo. Esos hombres sangraron durante 3 horas. ¿No puedes dar ni 3 segundos? Suscribir y pulsa la campana porque la semana que viene revelaré lo que ocurrió 3 meses después del Valle de Gredos, la batalla que hizo que el propio Napoleón cambiara por completo su estrategia española. Los franceses intentaron adaptarse a las tácticas españolas y lo que sucedió después impactó incluso a los observadores de Wellington. Pero solo los suscriptores reciben la notificación. Piérdetela si quieres. Tú decides. Que el ciclo de emboscadas, retiradas y emboscadas continuaría hasta que un bando finalmente se derrumbara. Los fusiles modificados yacían junto a hombres dormidos, herramientas de madera y metal que habían demostrado ser devastadoramente efectivas mediante innovaciones sencillas que los expertos militares franceses habían descartado como inadecuadas. Esos fusiles matarían a miles de soldados franceses más antes del fin de la guerra.
Cada muerte quedaría documentada en los informes de bajas franceses y cada emboscada exitosa reforzaba la mitología de que los guerrilleros españoles eran de alguna manera invencibles o sobrenaturales, en lugar de simplemente hombres bien entrenados con armas superiores utilizadas con inteligencia en circunstancias favorables. Pero esta noche en la Sierra de Gredos, 300 hombres exhaustos dormían junto a sus armas, mientras 6.000 soldados franceses desmoralizados se apiñaban alrededor de fogatas en el valle. Ambos bandos conscientes de que el mañana traería nuevos desafíos, nuevas batallas, nuevas bajas. La guerra continuaba con mecánica inevitabilidad, consumiendo vidas, recursos y esperanza hasta que el agotamiento o la derrota finalmente forzaban la paz. La batalla del Valle de Gredos había terminado, la guerra no. La matanza continuaría. Pero por una noche, 300 guerrilleros españoles pudieron descansar sabiendo que habían demostrado algo importante, que la innovación importaba, que el entrenamiento importaba, que el coraje combinado con armas superiores podía derrotar a fuerzas numéricamente superiores. Si ese conocimiento valía 2.000 muertes, seguía siendo una pregunta sin respuestas fáciles, el tipo de pregunta que los soldados aprenden a no hacerse porque las respuestas destruyen la capacidad de seguir luchando. Miguel soñó con Elena, eternamente de 19 años, perdida para siempre. Rafael soñó con batallas futuras, con instintos que procesaban situaciones tácticas incluso en sueños. Tomás soñó con botas y sangre, incapaz de separar su antigua vida de su nueva realidad. A su alrededor, las montañas se erguían eternas e indiferentes, habiendo presenciado innumerables batallas a lo largo de la historia de la humanidad, comprendiendo que esta guerra era temporal, pero la matanza era eterna, la tradición más antigua de la humanidad y su maldición más persistente. Las estrellas giraban en el cielo, marcando el tiempo con precisión astronómica, indiferentes al conflicto y el sufrimiento humanos. 300 fusiles estaban listos para las batallas del mañana. 8.000 soldados franceses contemplaban la retirada y la derrota. 2.000 bajas se calmaron en la noche de enero. Sus guerras terminaron, independientemente del bando que finalmente ganara. Y en capitales lejanas, generales y emperadores recibían informes que obligarían a recalcular estrategias, a retirar recursos de otros teatros de operaciones y a tener consecuencias que resonarían durante el resto de las guerras napoleónicas y más allá. Pero ninguna de esas grandes implicaciones estratégicas le importó a Miguel Herranz, pastor convertido en guerrillero, durmiendo intranquilo junto a su rifle, sus manos sangrantes como testimonio de la simple y brutal realidad de la guerra, que la supervivencia requiere matar, que la libertad cuesta sangre, que a veces hombres comunes con armas innovadoras deben hacer cosas terribles por razones que solo comprenden parcialmente al servicio de causas que los historiadores debatirán durante siglos, mientras que los hombres que realmente lucharon simplemente intentaron sobrevivir y tal vez, si tenían suerte, eventualmente regresar a casa. Olvidarás estos nombres en 5 minutos, pero escucha de verdad, porque lo que ocurrió en el Valle de Gredos no fue una batalla más, fue la prueba de que los expertos a veces se equivocan catastróficamente, de que la innovación vence a la tradición, de que la gente común, luchando con inteligencia, puede vencer a los imperios. Pero aquí está la cruda realidad. El algoritmo de YouTube ocultará esta historia a menos que demuestre su importancia. 300 hombres lucharon contra todo pronóstico y ganaron. ¿No puedes presionar 3 botones? Aplasta ese botón me gusta ahora mismo, no más tarde,
Ahora, porque si este video no genera interacción en la próxima hora, el algoritmo decide que no vale la pena y deja de mostrarlo. Esos hombres sangraron durante 3 horas. ¿No puedes dar ni 3 segundos? Suscribir y pulsa la campana porque la semana que viene revelaré lo que ocurrió 3 meses después del Valle de Gredos, la batalla que hizo que el propio Napoleón cambiara por completo su estrategia española. Los franceses intentaron adaptarse a las tácticas españolas y lo que sucedió después impactó incluso a los observadores de Wellington. Pero solo los suscriptores reciben la notificación. Piérdetela si quieres. Tú decides. Comenta parte 2 si quieres el resto de la historia de Miguel. Si llegamos a los 1000 comentarios, lo subiré la semana que viene. Si no, date por sentado que a nadie le importa que la innovación española cambiara el curso de las guerras napoleónicas, y pasaremos a otra cosa. Te toca a ti. ¿Simplemente estás navegando o realmente estás dispuesto a preservar la historia que la Academia Convencional ignora? 3 botones, 3 segundos, 300 guerrilleros que merecen algo mejor que el olvido. Actúa ahora o perderás esta historia para siempre. Estadísticas clave. Tasa de bajas, 26-1. 2.143 bajas francesas contra 81 muertos españoles. Duración del compromiso, 3 horas 17 minutos. Alcance efectivo, 300 metros, 3 veces el alcance estándar del mosquete. Tiempo de recarga, 30 segundos, frente a los 90 segundos de los mosquetes Charleville franceses. Fuerzas comprometidas, 300 guerrilleros españoles contra 8.000 regulares franceses. Impacto estratégico. Obligó a Napoleón a desviar 40.000 tropas de otros teatros. Tasa de precisión. 73% de probabilidad de impacto a 300 metros, en comparación con el 15% de los mosquetes estándar. Innovación. Pólvora de grano fino y estriado más estrecho, más calibre reducido. Fuentes históricas. Archivos militares franceses. Archivos nacionales. París. Informe de batalla original del general Drouet, enero de 1809, que documenta las bajas y los fallos tácticos. Glover, la Guerra de la Independencia de 1807-1814, 1974. Análisis académico que describe el Valle de Gredos como quizás la innovación táctica más significativa de todo el conflicto. Moreau, la Guerra Española de Napoleón, 2008. Evaluación del historiador militar francés sobre las tácticas guerrilleras y la eficacia de las armas. Informes del Observador británico. Archivos nacionales. Kew. Los oficiales de inteligencia de Wellington documentaron la precisión de los rifles españoles y recomendaron la adopción británica. Museo del Ejército. Madrid. 3 ejemplares conservados de rifles modificados de Soler con especificaciones técnicas que confirman pólvora de grano fino y estriado ajustado. La batalla del Valle de Gredos no fue la historia de Miguel, fue solo el principio. 3 meses después, Napoleón envió a su comandante más despiadado a España con una sola orden: encuentren a los pastores con los rifles, mátenlos a todos. El mariscal Soult trajo 15.000 tropas de élite, exploradores de caballería y un arma secreta que los españoles nunca habían encontrado. Tiradores franceses entrenados específicamente para contrarrestar las tácticas de guerrilla utilizando rifles españoles capturados. Lo que sucedió cuando las habilidades de caza de Rafael se enfrentaron a francotiradores franceses que usaban sus propias tácticas contra él conmocionó incluso a los observadores británicos. Wellington escribió en su correspondencia privada: «Nunca he visto tanta brutalidad empleada con tanta precisión». Miguel se enfrentó a una disyuntiva: huir a un lugar seguro o defender las aldeas de montaña que albergaban a las guerrillas. Su decisión cambió el curso de la Guerra de la Independencia y creó una leyenda que los soldados franceses susurraron aterrorizados durante el resto de la campaña.
El Pastor de la Muerte, The Shepherd of Death. Próximo vídeo, la semana que viene, solo para suscriptores. ¿Vienes o solo te desplazas?